Perdón. Digo que muchas gracias por venir en esta presentación e inauguración de esta exposición, que ha sido posible gracias, por una parte, a los esfuerzos de Marisa Oropesa, que es la responsable de la empresa que ha llevado a cabo esta oferta. Y segundo, y también lo primero, al dueño de la colección, el señor Festermayer, aquí presente, que nos ha tenido la generosidad de dejárnosla para cumplir la finalidad del consorcio en las 3 sedes. Esta exposición viene de Castellón, donde estuvo en el Museo de Bellas Artes con gran éxito de prensa, medios de comunicación y de público, pero lo importante el público, y después de este periodo, aquí, tras el verano, va a ir al Museo de Bellas Artes de Alicante, al Palacio de la Lina. Es una exposición importante que permite completar los fondos ricos que tiene nuestro Museo de Bellas Artes. Desgraciadamente, no tanto en pintura flamenca como fuera deseable, y por tanto es una ocasión para que el público pueda ver un panorama interesante de pintura y de grabado de un periodo particularmente fecundo del arte flamenco, Rubens, Mandic, etc. Tenemos con nosotros, y por tanto no diré nada más de la exposición porque sería una insensatez, al profesor Matías Díaz Padrón, que ha sido uno de los que han ayudado a Festermayer a formar la colección. Ha sido conservador jefe de pintura flamenca del Museo del Prado. Tuve la fortuna de ser director del mismo con él de conservador de pintura flamenca, de conservador jefe, y que le invito a que diga unas palabras sobre la colección y sobre esta exposición precisa, y a quien le agradezco que se haya molestado en venir, igual que vino a Castellón, y espero que venga a Alicante en este recorrido de esta excelente exposición, que espero que todo el mundo disfrute. Muchas gracias, Matías. Disculparme porque mi presencia no es sino solo la de la amistad con el señor Rodolfo, cuya generosidad ha sido realmente admirable, que le he conocido relativamente hace poco tiempo, es decir, de conducta, y he aprovechado la ocasión de la invitación que me ha hecho de venir porque quería saludar al profesor Garín, que como he sabido nos conocemos hace muchos años. He estado en la aventura del arte muchísimo y fue uno de los motivos también que acepté la invitación y aprovechar para poder ver los museos que evidentemente me interesaban. Mi papel aquí no es, creo que es exagerado cuando habla de haber ayudado. Yo he conocido a Rodolfo hace escasamente un poco tiempo, cuando ella tenía constituida una espléndida colección que está a la vista y un amor a la pintura y a la pintura flamenca que me quedo sorprendido realmente, porque ha sido un hombre de nacionalidad alemana, pero que quiera España, que su vida ha recorrido en España, se considera afortunado de haber vivido y haber hecho su afición y su fortuna en nuestro país. Pero realmente lo que puedo comentar de la exposición, me vuelvo otra vez a querer insistir que mi presencia no es realmente importante, sino empujado por la amistad, etcétera, nada más, ¿no? De la exposición, pues yo me sorprendí al primer momento de haber visto expuestas, de ver una inclinación hacia la pintura flamenca, donde las figuras estelares Rubens y donde las relaciones de Flandes con España son sorprendentes. Yo he tenido la suerte de haberme empeñado en esa aventura por nuestros profesores, que ha sido muy duro. Desde hace años he producido pues, una serie de estudios que me han permitido poder incluso haber ayudado en alguna localización de algunas de las obras que he podido resolver, ¿no? Pero yo que puedo realmente más decir, sino esperar que esta exposición, como tantas otras que ha hecho, pueda realmente servir de apoyo al conocimiento y al directo en esa ruta que se está recorriendo por Valencia, y que pueda ser no solamente
admirada y disfrutada, sino que se vea un complemento de pintores que muchas veces que faltan en algunos de nuestros museos, ¿no? Eso ya pasa para, pues nada más y agradecernos de una parte y de esta invitación que se me ha hecho momentánea, que espero que realmente que se me disculpe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando me refería a su tutela, no me refería tanto a que le hubiese dicho al señor Gestermayer lo que había que comprar, sino a clasificar bien lo que tenía, que es tan importante como eso. Señor Gestermayer, si quiere decirnos unas palabras. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Estoy muy contento viendo esta exposición, los cuadros las conozco, pero que no conocía esta instalación. Es magnífico. El conjunto de la pintura flamenca con las instalaciones que decía el dormitorio de este claustro es magnífico, es fuera de serie, y yo creo que Valencia ha puesto una pica en Flandes. Realmente es sorprendente, que bueno, que exacto, qué profesional habéis hecho esta exposición. Por parte mía, soy alemán, vivo desde hace muchos años aquí en España, tenía una empresa de cambios y teníamos delegaciones aquí en Valencia. Y ya veis, de un industrial pasa a la pintura flamenca, las historias de la vida. Estoy muy contento, muchas gracias por vuestra presencia y nada, si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Gracias. Sí, si queréis hacemos un pequeño recorrido y os explico, yo creo que es muy importante que sepáis por qué se ha seguido este hilo conductor de la exposición. Hemos empezado por la parte religiosa, porque los encargos... Los encargos, como todos sabéis, los producía la Iglesia. Lógicamente lo que más hay es pintura religiosa en ese momento. También están absolutamente todos esos géneros, como es la pintura religiosa, los retratos, que ya empieza a ser muy importante, ya el retrato, puesto que la fotografía viene 3 siglos después, no existía, los grandes hombres ilustres, todos ellos se hacían una serie de grabados que vais a poder ver de Van Dyck, que para mí es importantísimo en esta exposición, puesto que es muy difícil de obtener, y sobre todo esos retratos donde tenemos la suerte de que algunos de los maestros los tenemos retratados por Van Dyck, como es el caso de este maravilloso Martín de Vos, que tenemos, si no nos sabríamos cómo era, está grabado por Van Dyck. Es un periodo, Van Dyck ya sabéis que murió bastante joven, pero justo lo hace en 1630, que es un momento para él muy importante, una producción muy importante, ya está en Inglaterra, y realmente creo que es una pieza muy importante de la exposición, que pasemos al final y veamos los grabados. También hay unos grabados de Wolfius, son 8 grabados fantásticos de la mitología, que es otro de los temas recurrentes de los pintores flamencos, porque aunque era una religión, por supuesto, cristiana, también se miraba mucho la grecorromana, y ahí podemos ver, bueno, pues esas 8 grabados fantásticos de mitología. Wolfius era un gran grabador, el buril lo dominaba como muy pocos artistas, y también se puede ver cómo dibujaba. Están firmados, y también, que eso es muy importante en ese momento, y están totalmente catalogados. La pintura, como estáis viendo aquí, pues como es este maravilloso Rubens, que el profesor del Padrón, bueno, pues ha estado estudiándolo, como veis, en una belleza y una plasticidad, ¿no? Esas veladuras, es uno de los cuadros más importantes de la exposición, junto con ese maravilloso bodegón que es el favorito de Rodolfo Gestermayer, que es el Banquese, que ahí recoge un poco todo lo que es el bodegón. El paisaje está representado por 2 cuadros, no hemos traído toda la colección entera por un problema de espacio también, como es el Hosmumper, que está hecho por Bruegel y por él. Se hacía mucho lo de hacer a 3 manos, a 2 manos,
Y en ese caso ese paisaje es un paisaje fantástico, un paisaje cósmico, en donde podemos ver esa unidad, ¿no?, del humano. El paisaje hasta ese momento, hasta los pintores flamencos, no tenía demasiada importancia. Empieza realmente a nombrarse el paisaje a partir, bueno, de Michel, que habla ya o de Durero, que habla de Patinir, o de Michel, que habla ya de esa gran y bella cuadro que es La Tempestad de Giorgione, que está en la Academia de Florencia. Pero yo creo que lo importante es que lo veáis. La pintura, por supuesto hay que explicarla, pero en este caso yo creo que la pintura flamenca se deleita uno más viendo esos detalles, viendo esas flores, ¿no?, que no hemos hablado de Van Gogh, y también los grandes, que son maravillosos. Hay un cuadro que también ha descubierto, que es fantástico, que es Flora, de Van der Hamer, que es una de las piezas también importantes de esta exposición. Daros las gracias a todos vosotros, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto al Consorcio, a la Generalitat, a todos ustedes, y a Rodolfo Gestermayer y a Leoncio Fernández Vallejo, que sin ellos, esta exposición, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Como decía Rodolfo, que nos une una amistad de casi 30 años, llegó en el año 63 y su primer cuadro lo empezó a comprar en el año 74, con lo cual lleva muchísimos años coleccionando. Tiene una colección fantástica. Me gusta cómo colecciona, porque colecciona por un lado pintura flamenca y por otro lado 19 español. Se ha parado justo con Picasso y ya no amplía su colección, pero de estas dos colecciones. Me parece una forma inteligente de coleccionar, hacer dos colecciones paralelas de siglos totalmente diferentes y de países diferentes. Bueno, cualquier pregunta que tengáis estoy encantada de contestaros. Muchísimas gracias a todos.